Peter Brook nació el 21 de marzo de 1925 en Londres, Inglaterra. Empezó su carrera teatral en la Royal Shakespeare Company, además de ser director y titular en la Royal Opera House, donde debutó con la Bohemia de Puccini. Ejerció su carrera teatral en medio de los más complicados años, producto de la Segunda Guerra Mundial. Ha sido autor de importantes libros como El espacio vacío, Arte y técnica de teatro e Hilos del tiempo. También ha tenido grandes aportaciones en el cine con películas como La ópera del mendigo y El señor de las moscas, nominada al Globo de Oro en el Festival de Cannes. Finalmente, fundó el Centro Internacional de Creaciones Teatrales en París, donde actualmente reside. Fernanda Choperena, Heraldo Media Group. Bueno, y para conocer a detalle de este tema, de este gran personaje, saludo con mucho gusto aquí en el estudio y como cada semana al escritor y editor catedrático Mario Saavedra. Mario, es un placer tenerte, muchísimas gracias. Muchas gracias por la Estamos invitación. hablando de una de las celebridades, de los emblemas más importantes en cuanto a teatro a nivel mundial. Contemporáneo, sí. Y no solamente eso, sino su aportación Al a cine. partir del cine, también de la literatura, Y de la ópera. Es Así un personaje increíble, es un personaje encumbrable, pero además es un personaje que a partir de este premio que recibe es solamente una pequeña ventana de lo que verdaderamente representa Peter Brook. Cuéntanos. Sí, en realidad Peter Brook es uno de los grandes revolucionarios del teatro contemporáneo. Además, hijo de migrantes, ¿no? O sea, es hijo de migrantes letonios. Letonios que llegaron después de la guerra rusa. El momento más difícil. Exactamente. ¿No? Y curiosamente también Peter Brook empieza su carrera terminando la Segunda Guerra Mundial. Así es, dos momentos álgidos en la historia del que marcan ser humano su vida. Todo, claro. Efectivamente. Y lo curioso es que siendo un director tan revolucionario, parte de esta revolución la ha hecho con un escritor emblemático inglés y mundial, que es Shakespeare. Así es. Sí, es decir, es el gran promotor de Shakespeare y que lo ha mantenido vigente, digamos, en el siglo XX. Y trabajó con Puccini también, ¿no? O sea, de alguna manera, a partir de las obras de Puccini. Bueno, sí, él estrenó, digamos, en el 48 más o menos, terminada la guerra, La Bohemia. Así es. De Puccini. Y la dirigió siendo el director más joven en dirigir en el Covent Garden, que es una de las grandes casas de ópera del mundo. Entonces, muchas personas de alguna manera estarán pensando, bueno, están hablando de uno de los más grandes. Una de sus obras más conocidas y llevada al cine fue El señor de las moscas, una novela emblemática, pero también, exactamente, de William Golding. Y además llevada al cine con una gran maestría y una gran dirección también a partir de esta historia dramática que de alguna manera es mucho más real de lo que se puede esperar. La ¿no? primera versión, porque después se hizo otra que me parece menos importante. Y también hay que mencionar de él, de Peter Bayes, que es Marat Sade, que es una obra emblemática del teatro contemporáneo, del llamado teatro de la crueldad, que él llevó al cine y que antes había hecho en el teatro. Correcto. Entonces sus aportaciones son múltiples, tanto en el teatro como en la música, como en el cine. Correcto. Ahora, ¿este premio qué crees o qué consideras que representa para él después de una carrera tan amplia, tan vasta, tan importante? ¿Es una cereza más de todo lo que ha llevado y ha representado a nivel artístico Peter Brook en su historia? Sí, en realidad este es un premio muy cuestionado. Lo han ganado realmente gente que no lo merecía. ¿Qué tan importante? Un hombre de 94 años, yo le digo el enfant terrible, el eterno enfant terrible del teatro. A sus 94 años sigue vigente, sigue activo, sigue lúcido y sigue moviendo el escenario, ¿no? En el mundo. Él vive desde el 71 en París. Tiene una compañía con la que viaja por todo el mundo, haciendo teatro con diferentes razas. Él cree que el teatro tiene que revolucionar la conciencia de la humanidad. Totalmente, y además en esta igualdad de condiciones, no solamente igualdad de raza, sino igualdad de condiciones entre los seres humanos, que es una de las principales premisas o de los objetivos más importantes que tuvo al final de su carrera. Bueno, ya en este momento de su carrera, ya a los 94 años de edad. Así es. Pues un personaje importantísimo. Mario, muchísimas gracias por darnos esta claridad y sobre todo esta parte de la historia de un personaje tan importante que va a dejar un legado cultural gigantesco, imborrable y además pues eterno y perpetuo. Yo creo que valdría la pena también reconocer otra cosa de él. Se mencionaron varios libros. Él no es un autor o un director de conceptos, sino yo diría de ideas.
Porque un director de conceptos lo que hace es tomar conceptos de otros directores e imitarlos, ¿no? Él es un autor de ideas propias. Hacer adaptaciones de alguna manera, ¿no? Pero y ahí está el Espacio Vacío, que es un libro que ha revolucionado y que es referente de consulta para la gente de teatro, que es, como su título lo dice, es enfrentar al autor con el actor y con el espectador. Y gran privilegio, muy afortunados los que pudieron contar con su presencia en diferentes academias, que él dio cátedra en diferentes años, en momentos también importantes de su vida, en donde este conocimiento pues, lo impartió también a diferentes jóvenes que ahora en la escena de París están empezando a generar una carrera importante a partir del teatro, de la danza, de la ópera, y que están siguiendo el legado del maestro Bruch, ¿no? Que replican lo que el maestro les ha enseñado, ¿no? Así es. Y fue, repito, en tiempos de la guerra fue el que llevó a Inglaterra. Tú recuerdas que Inglaterra tuvo una participación decisiva en la Segunda Guerra Mundial y estaba muy mermada, y en ese momento el teatro representó una cosa importantísima. Fue como se le conoce en ese momento en Inglaterra la parte del renacimiento a partir del teatro y del resurgimiento de estas obras generadas por Peter Brook. Y este muchacho de 20 y tantos años presentó ahí autores como Sartre, como Camus, como Dürrenmatt, que eran autores que en ese momento estaban hablando sobre la crisis existencial después de una guerra, ¿no? De una contienda mundial. Y en el existencialismo, en este concepto de Sartre, en donde también se hizo una referencia, creo que él marca una parte indispensable, importante, y creo que su legado también más valioso, además de las obras que él deja, el teatro. Exactamente, el teatro, y además, digamos que este conocimiento que generó y que transmitió a todos estos jóvenes que ahora están empezando a diseñar o a generar también un poco sus propias virtudes, pero a partir de la influencia de un maestro tan importante los como dos, Sartre y Camus, los dos grandes quienes encabezaron el existencialismo francés. Pues hay que recordarlo siempre, y sí, no solamente a partir de la entrega de este reconocimiento, sino a partir del legado que nos deja, que eso sucede con los grandes literarios, con los grandes exponentes del arte en general, es lo que nos dejan a partir de las letras, de la escultura, de la pintura, de la danza, de las artes en general, ¿no? No podemos ver sus obras de teatro, desgraciadamente, pero podemos ver sus películas, porque sus películas son muy teatrales. Sus películas, eso es importante, porque de alguna manera, Mario, pues estos sistemas de streaming, pues generalmente... Ahí se ven. Exactamente, se pueden encontrar, pero no son muy conocidas. Sería bueno también de alguna manera, y nosotros lo vamos a hacer, me comprometo también en nuestras cuentas de Twitter a dar los nombres. Marat Sade. Vean esa. Esa, Marat Sade. De las más importantes para que, digo, no es que todos los demás títulos que se encuentran en estas plataformas de streaming sean menos importantes, pero para que también se den cuenta de la importancia cultural y sobre todo a través del cine y de lo que proyectó en el séptimo arte, pues un legado impresionante. Así que vamos a dar los títulos y algunos nombres en nuestras cuentas de Twitter, en el Heraldo también, para que se pueda buscar también y se refuerce. Que enfrenta a Peter Bays, enfrenta aquí a dos grandes personajes, que es a Marat, al gran revolucionario francés, ¿verdad? Uno de los jacobinos, de los más violentos, más extremistas, y al Marqués de Sade. Imagínate nomás. Entonces es una obra que hay que ver. Y si ven la película de Bruch, es muy teatral. Sus películas son muy teatrales. Creo que de alguna manera Woody Allen tomó también un poco de influencia de Peter Brook para que sus películas también tuvieran esta cadencia teatral a partir de la lente del cine, ¿no? El teatro es la esencia de la actuación, digamos. Así es. Se hable en la ópera o se hable en la televisión o en el cine, el teatro es la esencia. El gran actor se hace en el teatro. Así es. Mario Saavedra, es un placer siempre cultivarse, enriquecerse con estas pláticas contigo, Max, y platicar de los grandes personajes. Al contrario, siempre un placer. Gracias. Muy buenas noches y gracias, Mario. Gracias.